Bueno, espero que hayan podido leer El Lazarillo. Realmente no es un texto complejo y, digamos, es lo suficientemente corto como para en cualquier momento que se tiene se puede leer bien. Y aparte, bueno, para que las clases estén resulten más provechosas para ustedes, sobre todo al no haber desgrabado esta situación de estar hablando, no saber si leyeron, si no leyeron. Entonces esto es importante. En función de este detalle de que no hay desgrabado, voy a tratar, a diferencia de otros años, de ir marcando o ir señalándoles qué partes de la bibliografía o en qué textos prioritariamente me he estado basando, ¿no? Sobre todo para que jerarquicen o cuando lean o estudien para el parcial, digamos que en todos los textos que son canónicos tratamos de dar las lecturas basales o generales que están en cierta medida consolidadas, independientemente de que podamos hacer aportes individuales o lecturas más personales. En el caso del Lazarillo, esto no es tan complejo, sobre todo porque es un texto corto, la bibliografía es hipercanónica, es el segundo clásico de la literatura española. Con el Guzmán es más problemático, así que les aconsejo que tengan cuanto antes puedan bien leída la selección de la antología, porque si no se les puede llegar a complicar un poco. La clase pasada habíamos estado planteando distintos ejes y distintos puntos de vista desde los cuales poder entrar a el texto del Lazarillo, a su centralidad dentro del sistema literario del siglo de oro español. Habíamos planteado en primer lugar toda la problemática del género, es decir, primer ejemplar de una serie que carece de un género que lo explique, que lo legitime y que lo organice. Habíamos señalado las distintas posibles lecturas que habrían hecho en su momento desde otros géneros próximos, desde otras formas, tanto literarias como discursivas, sociales, como podía ser la confesión ante un tribunal inquisitorial, es decir, este cruce de derecho, justicia, legalidad y ficción, es decir, donde empieza una cosa, el orden imaginario, el orden de lo real. En función de eso, después, en cada uno de estos géneros habíamos marcado los puntos de contacto y los puntos de divergencia, es decir, esto ténganlo bien visto. Habíamos apuntalado también cómo funcionó inmediatamente después el tema del campo literario de aquel entonces, a partir de la operativa de los libreros que fueron reeditando otros textos que creyeron básicamente afines, en este caso toda la producción históricamente conservada de confesiones y textos confesionales semejantes. El modelo era las confesiones de San Agustín. Y también les adelanté cómo la historia literaria, a partir de la emergencia posterior del Guzmán y de otros textos, fue reparando y redefiniendo lo que serían las constantes legitimantes del género picaresco, ¿no? Y habíamos planteado, como lo señalaba Moló, 4 variables básicas de esta forma narrativa. A partir de eso entramos básicamente en la gran lectura canónica, que es también la gran edición canónica, que es la de Francisco Rico, sobre la centralidad del caso, el caso en el Lazarillo, el molde autobiográfico, cómo funciona y el problema del punto de vista y la perspectiva, es decir, esta doble urdimbre entre acontecimientos rememorados y punto de vista de la enunciación, es decir, un pasado que se recupera
y un acto de discurso, de puesta en escritura que se tiende a esfumar y que podemos rastrear generalmente en las parcelas discursivas asociadas o inmediatamente próximas a las interpelaciones a vuestra merced. Es decir, esta carta como epístola trunca dirigida a vuestra merced, y que en todos estos momentos en que el narrador se dirige a vuestra merced, evidentemente se estaría cambiando el punto de vista del relato. No sería el relato del niño Lazarillo, sino el acto de enunciación, de escritura de Lázaro adulto, que pone sobre un tamiz la propia experiencia. Es decir, toda autobiografía es el resultado de una criba, de un proceso de selección, de estrategias de focalización que van a determinar el artefacto estético final. Y es, digamos, una de las funciones de la lectura, interpretar y leer estos juegos de distanciamiento y aproximación constante a la que es sometido el lector cuando se consumen estos textos, ¿no? En función de esto, y esto es otro de los artículos que tienen de bibliografía, que se llama AIF, habíamos señalado, digamos, lo que se puede caracterizar como 13 estrategias de defensa de Lázaro. Es decir, Lázaro como escritor se sabe ante la ley, se sabe en una posición reactiva, porque se le ha pedido que relate el caso muy por extenso, y efectivamente este caso, cuya definición concreta nunca llegamos a conocer ni a compartir, intuimos por los indicios que se van dando, sobre todo al final, que podrían tener que ver con las hablillas sobre su inconducta erótico-conyugal. Cuando decimos inconducta erótico-conyugal, sería hacer la vista gorda con los engaños o con la situación de ser una suerte de cornudo complaciente, en los cuales el beneficio que él estaría obteniendo es básicamente que una figura eclesiástica lo mantenga a cambio de mirar para otro lado, ¿no? Es decir, el Lazarillo se cerraría desde este punto de vista como una textualidad que narraría el precio que paga el infame, el don nadie, el ser sin calidad, aquel que no ha nacido de ilustres padres, para terminar siendo alguien en la sociedad, es decir, el precio de la integración. Desde este punto es un texto bastante sombrío, y esto determinaría las 3 líneas de defensa. Una línea de defensa básica, que sería la focalización insistente en el pasado, en la escritura del Lazarillo niño, las penurias, las dificultades del infante, que apuntaría básicamente a la idea de una culpabilidad atenuada, hasta qué punto un niño puede ser culpable, ¿no? Una segunda línea propia de estas intromisiones del narrador posterior, que es aquella que dice, bueno, yo ahora que escribo, en definitiva, comparto las cosas y las veo como las vería usted, vuestra merced. Es una operación semiótica constante en la cual lo que está buscando la voz narrativa es hermanarse, correrse del lugar en el cual el objeto de censura, evaluación, ponderación y crítica sea Lazarillo, el niño que él ya no es, y él como Lázaro adulto, una persona que se coloca en el lugar de juez de sí mismo. Un juicio desde el cual él queda hermanado o pegado con la autoridad de vuestra merced, con lo cual en algún punto también debilita la operación de juicio, porque en definitiva, ¿para qué necesita el otro juzgarlo si yo ya me juzgo del mismo modo? Es decir, un proceso de potencial neutralización de la condena, porque él esgrime o barrunta entre líneas lo que podría ser efectivamente la voz de vuestra merced. Y esto es un punto importante, porque efectivamente
este vuestra merced, del cual solo sabemos la simetría jerárquico-social propio de la distancia que se lee en esa fórmula de tratamiento con la cual se dirigían a los nobles, a las personas de autoridad, efectivamente nos induce a pensar que él quiere colocarse en ese lugar, él quiere transformarse, él quiere autoconstruirse como alguien que es distinto de ese niño problema, de ese niño predelincuente que roba, está obsesionado con el vino, con el hambre, con esto, con aquello. Y una tercera línea de defensa, que es básicamente la que se introduce en el Tratado Quinto, cuando en el Tratado Quinto lo que se abandona es el relato de su vida, porque básicamente de la posición autobiográfica en la cual Lázaro es centralmente la figura prioritaria, o sea, el objeto, el tema de esa narración, en el Tratado Quinto se pasa a narrar todas las anécdotas ligadas a su desempeño junto a un buldero que vende bulas falsas, un buldero que hace puestas en escena mediante las cuales genera el verosímil de que los escritos son verdad, genera el sucedáneo, el engaño para el público a los ojos, delante de todo el mundo, con una mentira, con textos que son mentiras. Con lo cual, en definitiva, después de mostrarse como él mismo se engaña, porque él al comienzo no sabe en qué consiste el embuste, y como también engaña a vuestra merced, lo que le está diciendo en alguna medida es, bueno, a la hora de juzgar, todos podemos ser engañados. Dice, usted es una persona que tampoco resiste el baremo o la criba de alguien que no podría ser cooptado, persuadido por falacias, por mentiras escritas. Dice, usted también caería, y en este usted también caería, lo que termina de hacer es de destruir el supuesto estatuto de autoridad o potestad para el juicio o aptitud para el juicio que tendría vuestra merced, ¿no? Es decir, desde el punto de vista comunicacional, el texto del Lazarillo también es la narración de cómo el supuesto acusado se va corriendo de la picota, se va desplazando del lugar de potencial condenado a el lugar de acusador, ¿no? Es decir, es también la narración de una transformación semiótica en la autopercepción, ¿no? Es decir, ¿quién es Lázaro? Esa es la gran pregunta. Y el texto parecería indicar que con este juego, este tour de force final, donde todo puede ser mentira, incluso esta autobiografía, incluso esta confesión, incluso esta forma primo personal, que porque es en primera persona, todos tendemos a espejarnos y a creer que efectivamente es verdad, porque él nos cuenta por ser la primera persona lo que él vivió, pero al desmontarse el cañamazo por el cual nosotros conferimos veracidad, terminamos creyendo, lo único que subsiste como verdadero, lo único que objetivamente es verdadero es la escritura. Pero la verdad de la escritura no es dirimible fuera de la escritura, con lo cual uno puede terminar pensando que Lázaro lo que nos confiesa no es tanto quién fue, quién ha sido y cómo es, sino en definitiva cómo quiere verse. O sea, que él en definitiva es la representación que ha terminado haciendo en ese librito, en ese texto, en esa media carta, en esa epístola extraña ante un tercero, ¿no? Por eso se suele insistir y mucho en que Lázaro, en definitiva, está ante la ley, ¿no? Porque uno de los puntos que la crítica no logra cerrar, y acá empiezo con ciertos análisis de García de la Concha,
es por qué alguien tan infame, alguien tan bajo, en un vínculo con un superior, se tomaría tanto esfuerzo por ilustrar, por ejemplificar. Es decir, la motivación de la carta es un punto que sigue haciendo ruido y es lo que efectivamente consolidaría para muchos el sentido de que si un infame se toma tanto trabajo por ponerse a escribir, no es porque un día se despertó poeta, ¿no? Y dijo, hace tiempo que no escribo y me pongo a escribir, porque evidentemente si lo está haciendo es porque se lo están exigiendo, ¿no? Y este problema de la exigencia está en el juego de espejos de comienzo y final. Lo que instaura también es el problema de si Lázaro logra o no logra zafar de la justicia, porque nosotros sabemos que él ha enviado su respuesta, sabemos que él produce este texto que sería la petición de informes que se le ha exigido, pero lo que no sabemos es el resultado, ¿no? En el inicio del texto sabemos que hay otra persona ante la ley que precisamente es el padre, y en todo este proceso de crecimiento de infante a adulto, en devenir padre de sí mismo, el espejismo sugeriría, por un lado, que muy probablemente hay algún tipo de condena sobre Lázaro. Lo que pasa que al no estar escrita, esto queda como una sugerencia de que muy probablemente Lázaro termine igual, es decir, termine siendo un condenado más. De ahí también la virulencia del cierre, porque es un cierre que escamotea el efecto concreto y el resultado práctico de circulación pragmática del escrito en el contexto inmediato de la comunicación. Lázaro mandó esta carta, ¿y qué pasó? Es decir, ¿y qué pasó? Traslada el juicio no al resultado objetivo de lo que ha hecho la comunidad o la autoridad competente o vuestra merced con esta información, sino al problema de esta incertidumbre o este punto indirimible de ese final que es presentado como el buen puerto, ¿no? Y acá es importante también pensar que si efectivamente el problema es y son las hablillas, los rumores de que él es un cornudo complaciente, hay toda una disposición estratégica de la información, porque nadie para ser cornudo complaciente necesita por poco remontarse al momento que era un espermatozoide y un óvulo en la panza de mamá. Es decir, no es necesario hacer una narración de toda tu vida para llegar a ese punto, ¿no? Es decir, imagínense lo que sería el contacto interpersonal si cada vez que conocemos a alguien, para saber quiénes somos, tenemos que remontarnos al pelotero. Bueno, sería un desastre. Bueno, efectivamente, en ese desplazamiento argumental hay una apuesta estratégica, ¿no? Uno sabe que efectivamente todo lo que se cuenta al comienzo te induce a pensar que efectivamente no es lo que el otro está esperando oír, ¿no? Sino que en todo caso es una estrategia de autopresentación muy inteligente por parte del pregonero, ¿no? Y en este sentido, cuando hablamos de la culpa, ¿qué es lo que sucede al final? Bueno, este final abierto, que eso es el punto de virulencia del texto, porque no hay un castigo, no hay una resolución o no hay una exculpación al respecto de lo que Lázaro acaba de comentar, lo que hace es transferirle al lector tres alternativas de interpretación. Estas tres alternativas de interpretación son las que Rico marca en su texto, como decir, bueno, los humanistas dirían el progreso, la transformación de sí es posible, el texto lo demuestra. Lo que sucede es que en el caso de Lázaro no hubo una mejora porque Lázaro erró todos los procedimientos, es decir, en vez de esforzarse en aprender la virtud, el aprendizaje de Lázaro es una seguidilla de la escuela del mal, es decir, él va registrando del mundo la pedagogía del tormento, el maltrato, el hurto, el robo, la explotación,
para en algún momento ponerlo en práctica él. Es decir, él lo que aprendió es a ser malo, sí. ¿Podría repetir las tres alternativas de interpretación? Para los humanistas, el gran debate es básicamente si el hombre puede cambiar, porque los humanistas creen en la educación. Vos podés nacer en el lugar más infame, con los padres más bajos, en la coyuntura más difícil, pero si te esforzás en la virtud, si estudias, todo eso que sabemos que Lázaro no tuvo, efectivamente podés llegar a ser alguien bueno algún día. Y este problema del progreso además está planteado desde el prólogo. Porque el prólogo, cuando anuncia el texto, dice, ahora le voy a contar mi vida, entre otras cosas que dice, cuánto mérito hay en que los bajos, siendo bajos, suban a estados altos, ¿no es cierto? Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el estado alto? ¿El ascenso a la cornudez? O sea, ¿qué es lo que está contando como gran progreso? O sea, porque vos decís, bueno, realmente ahí hay un enigma. Entonces, lo que dirían los humanistas en la época, todos estos lectores imbuidos de la tesitura de la idea del progreso, porque el humanismo viene a ser una suerte de bomba neutrónica contra la ideología estamental, es decir, podés salirte del lugar en que naciste. Para la mentalidad medieval y estrictamente conservadora, el orden de clases, ser pobre, ser rico, todo eso es un reflejo del orden creado metafísico del más allá, ¿no es cierto? Entonces, lo único que importa es que vos seas un buen pobre, es decir, un pobre feliz siendo pobre, no alguien que quiere salirse de ese lugar, ¿no? Entonces, efectivamente, y además tiene una justificación y una lógica metafísica, es decir, la creación te ha colocado en este lugar porque sos infame, porque tu mamá es una puta, porque tu papá es un ladrón, es decir, hay como una lógica que naturaliza la diferencia. Esa sería la posición conservadora. El humanista creería que esto está abierto, el juego del progreso. Lo que sucede es que no puede decir que Lázaro se haya esforzado por poner en práctica cosas buenas. Todo lo que pone en práctica es malo. Entonces, el error de Lázaro para los humanistas es un error de procedimiento, ¿no? Prendió el horno sin poner los huevos adentro, entonces no hubo huevos fritos, ¿no? Tendría que haber hecho primero una cosa y después, efectivamente, habría tenido un resultado distinto. Para los conservadores, el final de Infamia es el resultado esperable, es decir, empezamos leyendo una novelita donde él dice que el padre fue condenado por la justicia, probablemente morisco, que la madre vive y se amanceba con un negro, ¿no? Imagínense esto de juntarse con un negro en la época, lo que era, ¿no? Si hoy día puede generar, viste, así como en algunos sectores o en algunos medios, sobre todo madres o padres, ¿no? Dice, ¿qué es eso de la nena con un negro, por ejemplo? Bueno, en esa época era algo así como un certificado de lo peor, ¿no es cierto? Porque aparte los negros son esclavos, es decir, no es un futbolista de éxito, ¿no? Entonces, efectivamente, con esos padres, con esa madre, decís, bueno, efectivamente, ese comienzo, ¿qué es lo que augura? Que él va a ser igual, un ladrón, que va a robar honra, mérito que no tendría que tener, y que su esposa, que él dice es tan buena mujer, en definitiva es una puta de atar. Es decir, que lo que está replicando es la lógica del determinismo. Para el conservador, el determinismo es una fuerza transindividual que opera, que funciona, que condiciona, de la cual no te podés correr. Y Rico sugiere que efectivamente la virulencia no está tanto en estas dos posturas contrapuestas, porque estas dos lecturas se venían dando en múltiples órdenes de lo cotidiano todo el tiempo batallas y pugnas, es decir, qué es lo que vale, si el esfuerzo de tus propias obras o tu sangre, que esta contienda de determinismo o superación de una meritocracia avant la lettre y condicionamiento, eso era normal en la época. Lo que no era normal era que quedara abierto.
Y que si queda abierto y sin condena es porque en definitiva lo que está sugiriendo el texto es que es posible una tercera interpretación. La tercera interpretación sería claramente que en definitiva el buen puerto no es el mismo para todos y que para el que nació hijo de una puta y de un padre que lo ajustician y que lo venden y lo entregan a un mozo de ciego y que vive toda una vida de expósito, pasando privaciones, hambre y todo eso, bueno, tener una casita, comer seguido, no pasar frío y tener una esposa puta no está tan mal. Es decir, que el mismo buen puerto no es el mismo para todos, ¿no? Entonces, efectivamente, eso sería una de las grandes cuñas que empezaría a abrir lo que sería un pensamiento del relativismo propio de la modernidad. El Lazarillo viene a escupir el fresco majestático que las dos posturas contrapuestas se están peleando por construir, ¿no? Desde el ilusionismo optimista de que el hombre bueno puede triunfar y puede progresar, y el otro que viene a decir está condenado, ¿no? Y en realidad el relativismo, que no tiene, digamos, defensores explícitos tan claros, es decir, no es siglo XVIII esto, pero efectivamente lo que empieza a introducir es este pensar, ¿no? De que quizás no hay cierre porque se entienda, o porque los otros hayan entendido, o porque vuestra merced haya entendido, que en definitiva no es tan terrible, ¿no? ¿Quién es la puta? ¿Es una buena mujer? ¿O es una tipa que quizás está tan necesitada como Lázaro? ¿Dónde está la culpa? ¿Quién es el responsable? ¿No? Entonces, estas son las tres posturas. A partir de eso, efectivamente, una de las cosas que importa y que marca bien García de la Concha es el problema de la situación triangular. Porque claramente el texto construye dos triángulos. Y cuando decimos dos triángulos, lo que tenemos que tener presente es lo explícito y lo implícito. Lo explícito es claramente el triángulo carnal, es decir, lo que se termina sabiendo en el final, que Lázaro está en pareja o casado con alguien que es criada del arcipreste, de San Salvador al lado, y que le han dicho que ella ya había parido 3 veces, que eso a él no le consta, o sea, y que hay censuras, hablillas, murmuraciones, porque ella va mucho tiempo a lo del cura de al lado, ¿no? Entonces, bueno, ahí se sugiere que hay un triángulo erótico, es decir, 2 hombres y una mujer que además por ser manceba de un religioso es casi una situación estereotípica de la época, porque el problema de los clérigos amancebados es el gran problema de la coyuntura de las órdenes religiosas de ese entonces, ¿no? Entonces, y esa mujer es difamada en la época, en el refranero, en la lengua vulgar, se empiezan a llamar lo que se llaman mulas del diablo, ¿no? Porque es la mula que permite que el mal clérigo tenga sexo, ¿no? Efectivamente hay un triángulo explícito que es este, pero también hay un triángulo implícito, que ¿cuál es? Es el triángulo que tiene que ver con el dispositivo comunicacional. Porque, en definitiva, después se sabe que Lázaro le escribe a vuestra merced. Pero ¿cuál es el tercero en discordia en la comunicación entre Lázaro y vuestra merced? Bueno, sabemos en el último tratado que vuestra merced es muy amigo del cura que se fornica a la esposa, ¿no? Dice, de quien es usted conocido, es muy amigo, con lo cual, en definitiva, lo que Lázaro logra en el final del texto es meterlo en el barro a vuestra merced. Porque si efectivamente se configura y se consolida públicamente que hay infamia, que hay deshonra resultante de esta situación de adulterio, es claro que vuestra merced cae arrastrado. Es decir, a vuestra merced, en el último tratado, le debería quedar muy en claro
que no le conviene bajo ningún punto de vista menear el tema, sacar ningún tipo de análisis al respecto, porque efectivamente él podría caer en la rueda de deshonra que se generaría con los comentarios, con el hacer público y poner blanco sobre negro qué es lo que está pasando, ¿no? Es decir, hay dos triángulos que operan de sentido, con sentidos opuestos, mientras que el triángulo carnal apunta a la manifestación, al escándalo, el triángulo del poder o comunicacional apunta al silencio, apunta al callar, ¿no? Es decir, con esta sugerencia de que él es muy amigo del señor Arcipreste, ¿no? En la problemática, por otra parte, de los curas amancebados es una problemática tanto tópica a nivel histórico, historiográfico, pero también literario. En el plano histórico ya se sabe que hay infinidad de datos en los archivos de las cortes, las peticiones, las órdenes o instrucciones que se daban a comienzo a los religiosos en ese entonces. Por ejemplo, el rey Don Juan en 1387 en Briviesca y Soria había establecido severísimas penas para los clérigos mancebos, ¿no? Pero el estamento religioso, con el correr de los años y la mala fama que terminó teniendo el rey Don Juan, efectivamente lograron que se derogara la ley civil y dijeron: nosotros nos vamos a encargar de juzgar, bueno, como ocurre hoy día, ¿no?, a nuestros pobres curas con problemas de bragueta. Entonces, sobre pretexto de que ellos iban a hacer eso, lo que se termina es recrudeciendo el fenómeno, y entonces ya en 1480 las Cortes de Toledo saben que ponen así como en agenda, en el orden del día, que hay que ocuparse de qué pasa con estos clérigos que todos tienen hijos, y efectivamente los Reyes Católicos en el 91 sacan una pragmática que dice sobre el modo de proceder contra las mancebas de los clérigos y contra los maridos que la consienten, porque efectivamente lo que además se veía ahí era, a ver, por un lado hay una estrategia de difuminar, no es simplemente la falta del clérigo que tiene una manceba y que está quebrando el voto de castidad, ¿no?, sino que además lo que se pone ahí es un problema de crisis o disolución social, porque efectivamente se quiere sugerir que lo que se está destruyendo es la familia, que hay un cornudo complaciente que se aviene a que su esposa saque beneficios para la pareja acostándose con un clérigo, ¿no? Y de 1503 es otra pragmática, es decir, miren la seguidilla, o sea, no duran ni 10 años que hay otra que se llama amonestación y castigo de las mujeres casadas y sospechosas que estuviesen en la casa de los clérigos. Bueno, después el término de qué es para la época una mujer sospechosa, bueno, prácticamente cualquier mujer, ¿no? Hay textos que detallan qué se entiende por mujer sospechosa, que es una enumeración casuística infinita, que efectivamente a lo que apunta este texto, y va a ir recrudeciendo, es a diluir la responsabilidad y la culpa y el perjuicio que van a tener los clérigos, porque los clérigos en definitiva tendrán infamia, algún tipo de deshonra, tendrán que seguir algún tipo de proceso ante los tribunales eclesiásticos, pero los que van a terminar llevándolas de perder son los cornudos complacientes, es decir, los maridos. Y esto es un punto interesantísimo, porque efectivamente termina de clarificar por qué Lázaro escribe, porque efectivamente lo que viene a escenificar el Tratado Séptimo junto con el sexto y el séptimo son aquellos donde él ya no tiene más amos, ¿no?, donde él finalmente se ha vuelto autónomo, no tenía monotributo, pero efectivamente se las granjeaba para vivir por las suyas, para preocuparse por su sustento, para manejar el poco dinero que le pagaban por los oficios que realizaba, es decir, en vez de ser un asistente o alguien que ayuda gratis, para eso era mozo pasa a ser alguien que sabe desarrollar un oficio concreto. Y en ese momento preciso, donde él empieza a desarrollar estos oficios, que no casualmente son los oficios más bajos
de toda la escala productiva de aquel entonces, porque son todos los oficios que están sindicados como propios de los marginados, los sospechados de disidentes, los que no son puros desde un punto de vista racial o religioso, ¿no? Es decir, los que en cierta medida son como los extranjeros al sistema. Este escalón más bajo exige paradójicamente, por un montón de ordenanzas de protocolo productivo, ¿no? De que hay que tener para ser un buen aguador. Bueno, no era una cosa así como me pongo unos cántaros y una mula y me pongo a vender. No, tenés que cumplir una serie de requisitos. Y en la época el mayor requisito, paradójicamente, con lo cual vemos también cómo esta coordenada de explotación y dominación del eslabón más débil se perpetúa hasta hoy día, lo que le exigen es el buen nombre. Es decir, no pueden ejercer este tipo de oficios los infames, ¿no es cierto? Entonces, para Lázaro no es simplemente que le preocupe ser un cornudo complaciente o que le preocupe que se difame a su esposa. Esto es una cuestión que va muchísimo más al meollo y al punto neurálgico de esa identidad. Puede dejar de estar integrado si efectivamente demuestran que es un cornudo complaciente. Porque si se probara que él es parte de toda esta runfla, de este engaño, de este ménage à trois, puede perder los empleos, puede salir del modo precario de integración que tiene, que es efectivamente ser el eslabón más débil de toda la cadena productiva. Decíamos también que se empiezan a endurecer todas las penas contra la figura de los que consienten la mancebía, básicamente los maridos, y todas las penas, y se empiezan a desplegar penalidades concretas, por ejemplo, azotes, decalvación, tundir las barbas, escarnio público y también el destierro. Es decir, que el espectro de alternativas que podrían presentárseles a Lázaro si él desoyese el peligro del rumor y de la demanda de la carta es muchísimo más grande de lo que nosotros hoy día podríamos imaginar concretamente. Es como olor a quemado, ¿no? Bueno, a ver, siempre quise ser protagonista en Crónica TV. Curso de Siglos de Oro quemado en vivo. Digamos que estamos en un primer piso y a la calle para tirarnos, ¿no? Efectivamente, bueno, si ven algo así como humo o algo por el estilo, me avisan. Con ojos en la nuca no ando todavía. Habíamos dicho que además que este era el sentido ideológico final del texto, gira en torno a la polémica de los órdenes sociales y las posibilidades de progreso. Bueno, otro de los puntos que analiza García de la Concha es efectivamente esta polémica ideológica. ¿Y cómo se planteó esta polémica ideológica? Bueno, es la polémica que se llama de el hombre nuevo, ¿no? Es decir, convertirte en alguien nuevo, ser alguien distinto, sería el puerto final que tendría alguien que se ha transformado. Pero claro, efectivamente esta idea de que puede haber hombres nuevos, de que la gente se puede transformar, de que puede haber una idea de progreso no solo social, sino individual, es una cosa que no a todo el mundo le resulta sencilla de aceptar, ¿no? Y efectivamente es una polémica que ya la historiografía literaria tiene rastreada desde la época de la República Romana, cuando Cicerón se enfrentaba con Salustio, un pseudo Salustio, que discriminaba a Cicerón en la arena pública, en el Senado, porque le decía que no tenía pedigrí, que era un advenedizo, que era alguien que no venía de una familia patricia, un cabecita negra, ¿no? Esta idea de que Marco Tulio sea cabecita negra me pareció fabulosa, como recuerdo, y entonces Marco Tulio Cicerón lo que le dice es
que en definitiva él no tiene que estar contendiendo o debatiendo con el prestigio que Salustio habría heredado, es decir, yo no polemizo con el pasado, sino con quienes están aquí. En la escena latina, este problema era básicamente un problema de legitimidad de la palabra política. Es decir, quién tenía derecho a tomar la palabra en el Senado, decir qué cosas eran importantes, qué discursos dar, a quién censurar, desde qué lugar, ¿no? Y esto en el Siglo de Oro resulta retomado básicamente porque se empieza a ver, por efecto de lo que produce el humanismo en la propia sociedad, que hay un montón de gente que cree que puede mudar de estado, ¿no? Entonces, hay toda una serie de tratados en la época que van a hacerse eco de la polémica del hombre nuevo, ¿no? Del homus homini novi, ¿no? Los hombres nuevos. Y en el caso español además va a estar muy potenciado porque ya Séneca, que era uno de los grandes, el autor latino español, pero además el pensador que en la cultura de ese entonces humanista recuperaron muchísimo, tenía un montón de discursos donde sancionaba esto. Dice, por ejemplo, en la epístola 44 de las epístolas a Lucilo, dice: nadie vivió para nuestra gloria y lo anterior a nosotros tampoco es nuestro. Es el Espíritu el que nos hace nobles y a él se tiene acceso desde cualquier posición social por encima de la fortuna. Para los españoles no es simplemente la fortuna, sino es la clase, el dinero, los títulos, la sangre, ¿no? La epístola 44. Sánchez de Arévalo, que es uno de los tratadistas que interviene en la polémica, empieza a señalar una cuestión inquietante, al menos para los habitantes y los lectores de entonces, que es que la nobleza de origen puede desaparecer y que, inversamente, los infames pueden llegar a tener nobleza sin haberla tenido antes. Es decir, Sánchez de Arévalo es uno de los primeros en detectar que el prestigio, el percipi, el ser reconocido, el ser percibido como, no es estable, que está en mutación, que los nobles pueden dejar de ser vistos como nobles y que pueden perder nobleza, y que los infames quizás con el correr de los años y sus obras puedan acceder a ello, ¿no? Y otro tratadista, bueno, Sánchez de Arévalo no deja de ser en un punto conservador porque dice, ante igualdad de condiciones entre alguien prestigioso que viene de buena familia y alguien que viene del lodo, pero que también es prestigioso, preferamos al de buena familia. Es decir, Sánchez de Arévalo es como heredero de una mentalidad más conservadora. Pero Osorio, que es de la misma época, llega a decir que el esplendor de una estirpe y el honor de una familia tienen siempre su origen en la virtud. Es decir, construye el mito de la naturalización del reconocimiento del mérito en los que han tenido una posición más ventajosa. Como decir, que si efectivamente alguien era noble era porque en algún momento en el pasado hubo alguien muy virtuoso que hizo que se percibiese esa familia como noble, ¿no? Es decir, esto es un constructo indemostrable, pero efectivamente a lo que apunta, a diferencia de Sánchez de Arévalo, es hacer una suerte de virtual empate, como lo que importa son las obras del espíritu. No, vení 5 minutos antes del final. Y efectivamente, la problemática del homo novus en Lázaro es central, porque todo el texto se va a articular, ya desde ese prólogo donde él dice, miren, lean, qué importante es cómo la gente baja, sube, ¿no? Bueno, ¿sube a qué? ¿Sube a dónde, no? Y efectivamente, esto es lo que ha guiado en muchos casos las interpretaciones de la crítica sobre por qué el texto es anónimo, ¿no? Es decir, porque existiendo esta polémica, siendo una polémica candente, ¿por qué un texto con anonimia, ¿no? Hay algunos autores como Truman que dicen que muy probablemente la polémica del hombre nuevo
es una polémica que tendría saturado a más de uno, ¿no? Más de uno, sobre todo, que vería cómo los nobles que no son nobles se esfuerzan por decir que ellos deben ser el estamento a ser considerado, a ser privilegiado por los monarcas, por las autoridades, por las decisiones de gobierno, y estarían una serie de outsiders que continuamente estarían bregando por reclamar una posición típicamente burguesa, un mérito semejante, ¿no? Tipo, bueno, yo hago las cosas bien, y que efectivamente lo que se empieza a constatar en ese entonces es que muchísimos de los que bregan por el lugar de ser hombres nuevos, pero que reclaman su valía en la arena pública, no lo hacen con ninguna obra del espíritu que efectivamente se pueda exhibir, sino por medio del dinero. Entonces, la polémica del hombre nuevo, en alguna medida, lo que empieza a adelantar es la mutación de la escala de valores. Es decir, cómo la sociedad del siglo de oro va a dejar de guiarse por la preeminencia de la sangre para empezar a prestar la atención a la preeminencia del capital. Porque efectivamente, cuando tenés plata, puedes comprar cualquier prestigio que te falte. Cuando tenés plata y la supiste marrocar porque te fuiste a América, porque te dedicas al comercio, porque haces buenos tratos, por lo que fuere, o porque robás, efectivamente podés llegar a simular lo que no sos, ¿no? Entonces, para Truman, el autor del Lazarillo es un outsider que no está en ninguna de las dos posiciones, es decir, alguien que está como asqueado de lo que son las posturas en pugna, ¿no? Desde un punto de vista, ¿para qué es importante la lectura de García de la Concha? Básicamente, García de la Concha tiene un análisis muy estructural, ¿no? Junto con Rufinato, son de las dos personas que ponen más énfasis en todos estos mecanismos de relojerías que tiene el Lazarillo, que parece una tontera, una cosa que se va leyendo así como así, y uno va dándose cuenta de que hay espejamientos por doquier, que hay construcciones que pasan como difuminadas la estructura real, ¿no? Entonces uno puede decir que el texto, yo hubiese sido el perfecto ejemplo de que los que buscan los de ciencias de la educación hubiese venido con mi marcador y todas las cosas para escribir en la pizarra, que no tengo. Pero bueno, ¿tenés? Ay, fantástico. Vamos a canalizar todo lo que no hago bien. Gracias. ¿Cómo sería la estructura? Bueno, habría una caja negra inicial, que sería la familia, una caja negra final, que sería la familia construida por Lázaro y esta supuesta armonía triangular, y después habría tres ejes, ¿no? Es decir, la experiencia del mundo tendría 1, 2, 3, los 3 primeros amos, los 3 segundos y los 3 últimos oficios, ¿no? Esto es básicamente tratado 1, tratado 2, tratado 3, 4, 5, y ahí empieza el final. Empieza toda la problemática de la disociación entre tratados y amos. Y efectivamente, ¿por qué cada uno de estos son como módulos de 3? Bueno, primero el 3 es como la ley de 3, es una ley folclórica. Y esto es uno de los puntos que desde Lázaro Carretera en adelante, Rico y un montón de otros autores van a insistir siempre. Porque el modelo de el niño, el mozo, asistente del ciego, es un modelo típicamente folclórico. Lo que sucede es que el autor anónimo del Lazarillo lo que hace es una operación de reescritura de un modelo folclórico, ¿no? Habría un eje que va de 1, 5 y 7, que es inverso al eje que se puede pensar entre 3, 5 y 7.
Sugestivamente, el segundo módulo ternario coloca en el centro, es decir, el centro del relato y el centro del sentido, el tratado 5. Como si dijésemos el punto negativo de todo el relato autobiográfico es el centro del relato, precisamente, ¿no? Es decir, lo que queda jerarquizado por la estructura es precisamente el punto donde el ilusionismo biográfico se desmonta, porque él ya no habla de él, sino que habla del buldero, ¿no? El eje descendente es lo que se llama la línea de la conciencia, es decir, del primer aprendizaje con el ciego a lo que aprende con el buldero y lo que aprende en el final, que es decir, cómo decir callando, cómo hacer generar el verosímil de que confirma y conforma la expectativa de que cuente la verdad del caso y en realidad no cuenta nada. Es decir, hace como que, pero él nunca termina de decir, bueno, che, ¿quién no tuvo alguna vez una esposa que te hace cornudo? No, no dice eso. Él no confiesa qué es lo que supuestamente él hace mal. Y de 3 a 5 a 7, lo que se tensa es precisamente un eje inverso. Si esto es el de la conciencia, esto es el eje de la apariencia. En 3, lo que empieza, que es el último aprendizaje que hace Lázaro, en el primer módulo ternario, es el aprendizaje de la simulación, ¿no? Que es con el último amo que él tiene cuando es niño y que, bueno, si el primero lo caga de sed, el segundo lo caga de hambre, el tercero lo caga de hambre y de sed. Y invierte totalmente el dispositivo del niño que alimenta, que debe ser alimentado, porque efectivamente en 3 lo que se demuestra es que los adultos viven a expensas de los niños, que el escudero lo necesita para mendigar, pero para que mendigue para él, no para que Lázaro aprenda la subsistencia, ¿no? Entonces, todo esto efectivamente coincide además, este primer módulo, este segundo y este tercero, con etapas de la vida de Lázaro claramente distinguibles, ¿no? ¿Qué sabemos, por ejemplo, del primero? Bueno, el primero es básicamente el módulo ternario que correspondería a la infancia, ¿no? Es, aparte de toda la serie de amos, que son el ciego, el cura y el escudero, es como un contrafactum de los estamentos vigentes en ese entonces, ¿no? El ciego está asimilado a los labradores, el cura está integrado al medio, que es el de los oradores, y el escudero es como el miembro defensor del sistema, ¿no? Son los 3 primeros peldaños para un posible ascenso, pero paradójicamente lo que el texto va a narrar es que todo va para atrás. Creemos que progresamos y, bueno, con el primero extraño tomar vino. Con el segundo extrañaré el vino, pero lo que me extraño más es que el estómago me hace ruido. Y con el tercero extraño todo. Es decir, en vez de ser un ascenso, lo que muestra la estructura del primer módulo ternario es un descenso, ¿no? Esa movilidad decrece. Más territorio se recorre, por más manos transita, más padres sustitutos va teniendo y sin embargo no avanza, ¿no? Y efectivamente el vector semántico de todo el primer módulo, la obsesión, es el hambre, es decir, la falta de nutrición. Y esto es lo que vuelve además mucho más efectivo el primer módulo desde el punto de vista defensivo, ¿no? El chico hambreado. El motivo del chico hambreado, del chico maltratado, del chico sin cuidados y sin tutela, es lo que genera la reacción empática de parte del lector, ¿no? Todos sabemos que Lázaro en realidad nos genera como una protección, es lo que, por ejemplo, todos los dispositivos pedagógicos, cuando en el secundario te quieren enseñar, ponen el lazarillo. Y ponen el lazarillo, ¿por qué? Porque efectivamente
inocularía en los alumnos, digamos, esa conmiseración, ¿no? El valor de sintamos lo que sufren, ¿no? La picaresca, además, para el colegio secundario, es como algo así como el tipo de texto ideal para hacer el discurso de el crimen no paga, ¿no? Tipo, ¿ves? Si no haces caso a mamá y papá lo que te pasa, ¿ves? O sea, son siempre relatos de fracaso. El pícaro nunca es triunfante. El pícaro la pasa como el culo. El pícaro las vive, pero siempre termina mal, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, es uno de los textos que a los pedagogos en el secundario les parece bárbaro meter, ¿no? Bueno, esto obviamente, este primer módulo ternario, tiene un montón de valores opositivos con toda la caja negra previa. Y que decimos, la caja negra previa hace pandan con la caja negra final. ¿Por qué? Porque en la caja negra previa sabemos que cuando se muere el padre, la madre se amanceba con Zaide y Lázaro con la manceba del abad, en el final, ¿no? Ambos dos, madre y Lázaro, deciden arrimarse a los buenos, ¿no? Es decir, hay como un movimiento volitivo, afectivo, que se traduciría en un orden de prácticas vitales concretas que tanto la madre como él asumen. Lázaro en algún punto parecería llamado a mimar y emular el lugar del padre ausente, es decir, la narración de cómo él se convierte en padre de sí mismo, pero en algún punto también es feminizado por todos estos espejamientos con el lugar de la madre, ¿no? La madre que no le queda otra que la deshonra, que la infamia para granjearse la subsistencia, ¿no? Por eso sabemos cómo ocurre en tres, después de estos tres amos que son como el tercer padre, el cuarto padre, el quinto padre. Sobre todo en el primer módulo ternario se enfatiza esta idea de que Lázaro debería ver en ellos una suerte de padre sustituto, padre adoptivo, ¿no? Sabemos en tres que la fase infantil concluye, entre otras cosas porque se obra un agotamiento del interés del lector. Bueno, está bien, sí, ya nos leímos tres trataditos de cómo el nene es travieso y lo cagan a golpes, cómo el nene tiene hambre y se los ingenia para robar comida, cómo se producen estas escenas bizarras donde el nene engaña al ciego y bueno, qué tipo de figura es cada uno. Bueno, eso se acabó. Y efectivamente sabemos que hay una fase infantil que termina porque ya el final de 3 está prácticamente engarzado con 4. Y entre 4 y 6 lo que se produce con este centro vaciado que es 5 son dos tratados brevísimos, ¿no es cierto? Y ahí empieza a producirse el desbalanceo compositivo. Es decir, tenemos un primer módulo ternario que llega hasta el tratado tercero. Ahí habría más o menos como cierto ajuste de contenido, partición. No se sabe efectivamente quién organizó la partición en tratados, si es obra del primer autor, si son criterios editoriales de las ediciones posteriores que hemos tenido. Pero lo cierto es, por lo pronto, que hasta el tratado 3 es más o menos el 75% del lazarillo. Es decir, si llegamos al tratado 3, prácticamente concluimos todo el relato, porque lo que viene después, salvo el tratado quinto que es largo, son tratados muy breves. Entonces, ahí hay un primer desacople que interpela nuestra interpretación. Es decir, ¿por qué es tan breve? Efectivamente, porque hay una elisión argumental, porque hay un desvío de aquello que debería ser narrado en ese momento, ¿no? Claramente daría la impresión de que por el tipo de oficios que Lázaro empieza a hacer en 4 y en 6, de que según ciertos sectores críticos lo que se constata ahí es la emergencia del erotismo o el desarrollo incipiente de la sexualidad, pero una sexualidad que además está atravesada por violencia, por explotación, por desvío. ¿Por qué? Se sabe que cuando el escudero abandona a Lázaro y lo deja,
todos los otros lo dejaban expósito a Lázaro, y este deja a Lázaro en la casa solo, y se cuentan 4 cómo él es asistido por unas vecinas que eran familiares, y que una oración muy rara, y dice que en el Tratado 4 solamente dice esto. Tratado cuarto. Hube de buscar el cuarto, y este fue un fraile de la Merced que las mujercillas que digo me encaminaron, al cual ellas le llamaban pariente, gran enemigo del coro y de comer en el convento, perdido por andar fuera, amiquísimo de negocios seglares y visitas, tanto que pienso que rompía él más zapatos que todo el convento. Este me dio los primeros zapatos que rompí en mi vida, mas no me duraron 8 días, ni yo pude con su trote durar más. Y por esto, y por otras cosillas que no digo, salí de él. Bueno, este es el primer momento en todo el texto donde Lázaro, que dice que quiere hablar, dice que no va a contar más. Es decir, hay una figura, hay una apuesta por la edición, para la reducción significante, pero efectivamente con lo poco dicho, ya ha dicho demasiado. ¿Por qué? Bueno, ¿qué figura, con qué, en manos de quién queda Lázaro? Por lo pronto sabemos que queda en poder de un fraile de la Merced. Los frailes de la Merced para el universo de los refranes son de las peores figuras, ¿no? Uno de los refranes más conocidos decía: con fraile de la Merced pone el culo en la pared, ¿no? Es decir, la idea de fraile de la Merced y bufarrones o afectos a la sodomización de terceros estaba por doquier. Después, todas las cosas que efectivamente hace este fraile son contrarias a la de un buen ordenado, es decir, no es como el primero que va a misa, el cura de Maqueda, que va a entierros y trabaja en oficios, más allá de todos los defectos que se le señalan, sino que es alguien que le gusta la calle, el coro, trotar de aquí para allá. Se dice que es familiar de las mujercillas. Bueno, familiar en realidad en la época es un término que tiene doble sentido, ¿no? Familiares son los chulos, el que regentea putas, ¿no? Los burdeles en la época, en realidad estas mujercillas, muy probablemente fuese un burdel, ¿no? Es decir, Lázaro termina en un prostíbulo cuidado por putas, ¿no? Por putas que dependen de un fraile, porque en ese entonces se entendía que la prostitución era un débito y un excedente que necesariamente había que regular, porque como la honra regulaba las interacciones eróticas de hombres y mujeres, los hombres necesitaban derramar mucho más seguido, ¿no? O sea, tienen necesidades los hombres, ¿no? Entonces, efectivamente, los curas manejaban el negocio, no lo manejaban otras, ¿no? Es decir, lo manejaban los curas, y efectivamente Lázaro daría la impresión que queda atrapado como niño al borde de la adolescencia en esta red de prostitutas y regentes de putas, ¿no? Y acá es interesante además que le dice que le encantaban los negocios seglares, las visitas, ¿no? Esta cosa, todo de prácticas religiosas, nada, y se insiste que él rompía más zapatos que todo el convento. Bueno, el tema del zapato, el universo semántico del zapato y del calzado, es un tema que desde la celestinesca, que es todo el género construido a partir de la Celestina, está perfectamente connotado con el sexo, y que incluso llega hasta hoy, ¿no? Cuando alguien, qué sé yo, una chica cuenta que tuvo un interludio erótico, o una loca, porque eso es como pregunta de loca, y le preguntan,
calzaba bien, bueno, no le está preguntando, ¿viste?, si usa zapatos de Ricky Sarkany así de grandes, sino otra cosa, ¿no? El calzar bien, por esa forma de algo que se mete en la forma de un zapato donde se puede meter, efectivamente de lo que hablan es del sexo. Es decir, cada vez que se hablan de zapatos, de romper zapatos, de meter el pie en el zapato, de lo que estamos hablando es de sexo, entre líneas, sin explícitamente ponernos a relatar situaciones eróticas. Entonces, ¿qué es lo que dice Lázaro? Como que su debut, o sea, fueron los primeros zapatos que tuvo, que no le duraron 8 días y que además no le puede seguir el trote. Es decir, que no puede aguantar lo que el fraile de la Merced le está demandando, ¿no? Y están, bueno, efectivamente, este texto, este tratado, es el tratado que produce algo así como la grieta, para decirlo en términos actuales, de la crítica del Lazarillo. ¿Por qué? Porque efectivamente todos los críticos americanos, sobre todo americanos, ¿no? Porque bueno, a la Academia Americana todo lo que tenga que ver con sexo le encanta, a los franceses también mucho, pero son más morbosos, efectivamente, pero claro, para la Academia Española Ortodoxa esto es algo así como que le den certificado de Lázaro igual culo roto, ¿no? Entonces les cae muy mal. Entonces todos los españoles están obsesionados y se empiezan a pelear con toda la crítica anglosajona, francesa, italiana, porque dicen, es una infamia, es un delirio. ¿De dónde sacan que Lázaro puede ser que tenga alguna situación de homoerotismo? ¿Dónde lo leen? Bueno, a ver, ahí. O sea, son las mismas expresiones, son las mismas dislexias, o sea, disemias léxicas que la celestinesca, la lozana andaluza, un montón de textos de la época usan. Claro, lo que pasa es que en todos esos casos están aplicados sobre mujeres. Entonces ahí no molesta. Y acá el problema es que es sobre un niño, ¿no? O sea, cómo entrar a la vida de adulto de la mano de un fraile, ¿no? Bueno, efectivamente, esto potencia la idea porque se viene a decir para la crítica anglosajona, para los reventados, ¿no?, que Lázaro es aquel que puede aceptar cualquier cosa en su mujer, pero no eso en él, ¿no es cierto? Como que su límite efectivamente se construye ahí, ¿no? Que más allá de eso, lo que venga, pero no eso en él, por otras cosillas que no digo, salí de él, ¿no? Es decir, como que efectivamente no quiere saber más nada con ese universo, ¿no? Y esto tiene una contraparte también con el oficio de maestro de pintar panderos, ¿no? ¿Por qué? Porque los pintores en realidad en la época, para hacer los colores los tienen que machacar, ¿no?, que es este movimiento, ¿no?, que es efectivamente el mismo movimiento asociado al acto sexual, ¿no es cierto? La producción de colores, de tinturas, todo eso estaba asociado también a un acto en algún punto mágico, creativo, para el imaginario de la época. Todo lo que suponía una transformación de lo dado en otra cosa era asociado con el erotismo o con lo demoníaco, ¿no? Porque efectivamente el único que podía hacer esa transformación, si no era Dios, era el demonio. Entonces hay necesariamente una valencia y una connotación negativa respecto de esto, ¿no? Por eso se insiste en que este segundo módulo es el módulo en el cual todo lo que podría ser el aprendizaje de la adolescencia o esa maduración camino a, ¿no? Si el primero es la infancia, niñez, el segundo una adolescencia temprana, el tercero vendría a ser como una juventud, una adultez signada por una juventud de unos 18, 20 años, ¿no es cierto?, donde ya él es un consumado cornudo complaciente, ¿no? Pero que efectivamente son 3 fases en el devenir. Y lo interesante del tercer módulo es que acá lo que desaparecen después de la iniciación sexual son los padres, son los tutores, son las figuras que deberían encargarse de él
y él se transforma en aguador, porquerón y pregonero, ¿no? Deja de tener un amo, se vuelve independiente, pasa a tener un oficio, pasa a ganar su propio sustento e incluso en esos finales de estos 3 oficios dice que llega a comprarse una espada, ¿no? La ropa, la espada, todo es de segundísima mano, pero efectivamente son las insignias de valor y de prestigio comunitario, es decir, puede fingir que es casi como un noble que tiene derecho a tener armas, ¿no? Es decir, acá empieza a producirse ese desacople entre la cantidad de amos y oficios y tratados, es decir, cómo funciona el cómputo, ¿no? ¿Por qué está armado así, ¿no? Y es importante retener que si toda la primera parte hay un gran énfasis del trabajo de escritura, el trabajo, digamos, de escribirse a sí mismo, los 2 módulos primeros son prácticamente toda la novela, ¿no es cierto? El final es una coda rapidísima, ¿no? Lo importante del tercer módulo es que lo que ahí empieza a operar como un contrapunto constante es la ecuación de la oralidad, porque el triunfo de Lázaro, paradójicamente, no se daría el proceso de integración, no se lograría con su escritura. Sabemos por el texto que evidentemente escribe muy bien. No sabemos cuándo aprendió a escribir, no sabemos cómo logró escribirlo, pero está escrito, ¿no? Pero lo cierto es que lo que él escribe es que su triunfo no es con la escritura, sino con la voz. O sea, hay una tensión entre voz y escritura. Con lo cual, esto también nos da una pista sobre el sentido de este cruce. Porque efectivamente uno puede pensar que, contrariamente a lo que dice, Lázaro escribe para callar. Es decir, que la finalidad última del texto es que no se hable más. Y que el modo de no hablar más es hablar con la escritura, que es la voz silente, ¿no? Este cruce entre oralidad y escritura también es interesante porque la oralidad, el plantarse en comunidad, el vociferar, porque todos los oficios necesitan que él grite, gritar agua, gritar el nombre de los condenados, gritar objetos perdidos, que son los 3 oficios vocales, son los oficios por medio de los cuales él se granjea un nombre, él se granjea un reconocimiento y él construye un hogar. ¿No es cierto? Como si efectivamente lo que se estuviese diciendo, entre otras cosas, es que gracias a la manifestación de su voz puede ser alguien, ¿no? Y esto nos lleva a pensar también, bueno, el sentido de la escritura, ¿no? Como algo opuesto a la voz que se comunica públicamente, ¿no? La voz la pueden oír cualquiera, la escritura tiene un destinatario. O sea, como que también en esta comunicación hay un vaivén sobre cómo funciona uno y otra, ¿no? Y efectivamente el final lo que va a construir son como dos confines igualmente inestables, ¿no? O recíprocamente inestables. El confín de lo privado frente a lo público, el confín del hogar frente al confín de el ser en sociedad, el ser en comunidad, ¿no? Uno es el éxito del trabajo, llegué a tener un empleo, ¿no? Ahora soy autónomo, me mantengo, y el éxito de la felicidad, armé una familia, ¿no? Entonces, efectivamente, va a haber un constante trabajo sobre qué cosas hacer y decir. Precisamente él va a vociferar, va a hacer muchísimo hincapié en la oralización de su triunfo, el triunfo público, ¿no? Me sucedido también, ¿no? Hay muchas marcas en el final donde él claramente explicita y vocaliza
lo que sería la consagración pública. Y respecto de lo privado, lo que él va a decir constantemente que es que los que hablan son los otros. Y entonces ahí la tensión se va a producir entre las hablillas, las murmuraciones, las opiniones de terceros que no estarían encajando perfectamente con su idea de imagen familiar, ¿no? Y la necesidad que él tiene de que no se hable más. Es decir, él cuenta, pero termina su relato con la narración de sus exigencias tácitas comunicacionales, que es contar para que todos callen, contar para que nadie más se esté acordando del caso, ¿no? Y efectivamente él hace un juramento en el final que es casi rayano en lo sacrílego, ¿no? Y que tiene una concatenación argumental muy clara. Él dice, las prostitutas viven en el arrabal de Toledo y su mujer está dentro de la ciudad, ¿no? Con lo cual no es una de ellas. Es buena en tanto y en cuanto vive dentro, o sea, alcanza el grado de bondad que le cabe una puta con lugar adentro, más o menos, ¿no? Y lo que termina jurando en el final, termina teniendo a todas luces un efecto sacrílego, ¿no? Porque Lázaro lo que nos termina ejemplificando es que él ha aprendido que con el discurso se pueden borrar los límites de lo real y lo supuesto. Y no casualmente termina su narración con un juramento, es decir, con un acto performativo, con algo que efectivamente al lector le debería consolidar y confirmar una operación práctica. Es decir, que él está diciendo la verdad, ¿no? No es cualquier habla la que él elige para armar su clausura, ¿no? Y efectivamente, esto es otra parte que importa tener presente, tanto en el final como en el comienzo hay una dimensión que tiene que ver con el folclore, la paremiología, que hace un funcionamiento muy interesante en el texto. ¿Por qué? Porque efectivamente vamos a ver, por un lado, sobre todo en el comienzo, que hay un trabajo con lo que podríamos denominar dimensión onomástica. ¿Qué es la dimensión onomástica? En la época se creía efectivamente que los nombres eran justos por naturaleza. Es decir, que si vos llevabas tal nombre, estabas destinado a realizar, a manifestar, a concretizar tal esencia, tal característica. ¿Por qué? Porque en latín la palabra nomen, que es nombre, si le sacamos la n, es un augurio, omen, ¿no? Lo ominoso está relacionado con lo nominal, ¿no? Es decir, los nombres auguran un destino, ¿no? Entonces, el primer dato importante del inicio, ¿cuál es? ¿Quiénes tienen nombre? ¿Quiénes tienen nombre y quiénes, por otro lado, no lo tienen? Sabemos que las únicas personas con nombre son el núcleo familiar primario. Papá, mamá y Zaide. Y el protagonista. Y paremos de contar, ¿no es cierto? Todos los demás son jerarquías funcionales, representantes estamentales, títulos nobiliarios y nada más. Es decir, la nominación frente a la anonimia y la difuminación genérica de lo que es el mundo, esa tensión entre lo propio y lo extraño. Pero además, ¿por qué es importante entonces este énfasis en lo nominal? Porque efectivamente todos los nombres que se eligen para la familia no son nombres neutros. Es decir, en la época se creía que tal nombre era bueno, que tal nombre era malo, que tal nombre se asociaba con tal cosa, tal nombre con tal otra. Y efectivamente, ¿cómo se llama el padre? Tomás.
Tomás en la época lo asocian de tomar, ¿no? Tomar barra, coger barra, guardar barra, robar. Y vamos a ver que efectivamente este Tomás es una persona que está acusado de sangrías en los costales, es decir, alguien que sisa las costales de la molienda, alguien que hurta de la molienda y además que se diga, por otro lado, enfatizando el determinismo y el esencialismo de esta familia, que el padre no es cualquier padre. No solo lleva este nombre que lo conduce y lo acerca al universo del hurto, del robo, sino que además es molinero. Hay refranes que dicen 100 sastres y 100 molineros y 100 tejedores son 300 ladrones, es decir, son de las figuras prototípicas asociadas en la cultura al robo. Es un motivo además folclórico que la literatura europea del Renacimiento y del medievo tardío tiene presente esta idea de el molinero ladrón. En el relato del mayordomo de Chaucer hay un molinero ladrón, los escritores italianos, Sánchez de Badajoz e incluso en un auto que se llama Agonía del tránsito de la muerte de Alejo Venegas, un molinero también es ladrón. Pero además los molineros, todos los molinos se empiezan a desplazar de los centros urbanos. ¿Por qué? Porque cuando se empieza a instalar el molino de viento, esto no lo podés tener adentro de una ciudad donde las casas están una arriba de otra. Entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a generar como los lugares de tránsito porque están fuera del centro urbano, alejados del camino, porque total se ven por las aspas, se pueden distinguir fácilmente, y en tanto el lugar de tránsito, como sucede con toda estación de tren, se convierten en lugares de reviente, ¿no es cierto? Lugar de reviente que empieza a ser frecuentado por gente de mala vida y que empieza a potenciar la asociación de que efectivamente los molineros se dedican, tanto el molinero como la molinera, a la prostitución, ¿no? Porque efectivamente son los que no pueden parar de moler, los que no pueden parar de machacar, porque el modo histórico como se molía era machacando con el mortero, ¿no? Y entonces eso es lo que efectivamente se ve mal, ¿no? Los molinos en esa época eran lugares de prostitución típica. Es decir, si se buscaban prostitutas, los que iban por el camino sabían que en los molinos muy probablemente las iban a encontrar, pero que también muy probablemente la molinera sea una puta, ¿no? Que se hace unos mangos también con el que pasa, ¿no? Y además en la cultura popular, esta idea del molinero y marginación se empieza a potenciar con el hecho de que siempre están tiznados de blanco. Entonces, el blanco es también la cara de la muerte, ¿no es cierto? Y es la cara del universo diabólico, porque la muerte históricamente era blanca, ¿no? Y en todas estas valencias negativas terminan muy consolidadas, ¿no? La idea de que efectivamente tener padres molineros es como tener padres diabólicos por poco, ¿no? Y efectivamente esto termina explicando por qué uno de las víctimas privilegiadas de las clases bajas en ser perseguidas por la Inquisición, como lo demuestra Carlo Ginzburg en estudios que hace históricos en Italia, son los molineros, porque los molineros son los primeros en obrar como un arte mágico que es la transformación del grano en harina, algo que los inquisidores no entienden cómo ocurre, ¿no? Entonces los persiguen, los queman, los matan, ¿no? Entonces decimos que Tomás, ya decir, venía bastante mal aspectado, ¿no? O sea, si dudábamos si el peso de ser hijo de chorro tenía su carga en el caso de Lázaro, en el caso de la madre se potencia, no solo porque es esposa de un molinero, sino porque el moler, como decíamos, se asocia con tener sexo, ¿no? Y además, porque estaba el estereotipo asociado en la época de que la molinera es el signo de la mujer lasciva. O sea, la mujer lasciva por excelencia es molinera
Y esto va a estar, por ejemplo, presentado en los entremeses, en los autos sacramentales que tienen este tipo de construcción figural de personajes muy estereotipadas, ¿no? En el auto calderoniano de El Gran Mercado del Mundo, la lascivia es una moza de venta, ¿no es cierto? Y además dice acá que tiene un nombre, pero no cualquier nombre, porque para nombre de mujer, Antonia, bueno, esto es como justicia divina, ¿no? Si pensamos en cuál es la otra Antonia que todos conocemos hoy día, Antonia es el peor nombre femenino que se puede elegir. ¿Por qué? Porque todos los refranes insisten que es una de cascos ligeros, las Antonias o las Antonas. ¿Por qué? Dice, Antonia salió de mañana y volvió a nona. O, a mi hija Antona, uno la deja y otro la toma, o sea, además con éxito, ¿no? Y hay una letrilla erótica de Góngora que insiste también sobre esta afección al sexo de las Antonias. Dice, Antonia Sumel, la prima de Marta, nunca se vio harta de jugar con él. El referente de él, pónganlo ustedes, ¿no? Y él es tan fiel cuando se lo doy que a su lado estoy toda la mañana, ¿no? O sea, que Antonia sea una puta no extraña nada con ese nombre, ¿no es cierto? Y efectivamente tampoco asombra que una vez que muere el marido se transforma en trabajadora de un mesón, porque las mesoneras son algo así como putas recicladas, putas viejas, ¿no? Es decir, las que ya el physique du rôle no le da para tanto y entonces nos reperfilamos, decimos ahora, ¿no? En algo diferente. Efectivamente, las venteras, las mesoneras, son antiguas prostitutas, ¿no? Y esto es interesante porque la vileza de la madre se va a potenciar cuando Lázaro recuerde que entonces se va a mancebar con un mozo de caballos, ¿no? Es decir, mamá con sus ardores, después de los clientes, va a la caballeriza y queda prendada de un mozo, pero no de cualquier mozo, un mozo negro, un esclavo moro, ¿no? Y esta vileza es doble, ¿no? O sea, no solo por el dato de que los negros generalmente estaban asociados a la comunidad morisca, también que tenían otra fe, otra raza, sino también porque se decía, y se creía en la época, que el diablo anda en las caballerizas, es decir, el lugar de comunicación, la puerta del inframundo a este mundo en la cultura popular de la época es la caballeriza. Bueno, hasta la película esta, no sé si era de Brad Pitt, El jinete negro, una cosa así, bueno, de ahí viene toda la tradición folclórica de que efectivamente hay una relación entre caballos y demonios, ¿no? ¿Por qué? Porque se cree que cuando sale el corcel negro y todos los caballos y todos los animales van detrás de él, empieza lo que se llama la mesnée arlequín o herliquín, es la mesnada infernal, es la tradición folclórica de la esta antigua, cuando los demonios surgen del inframundo, capitaneados siempre por un jinete negro, ¿no? Y esto es importante porque además en la época, así como el blanco es el color de la muerte, el negro es el color del diablo, ¿no? El diablo no es rojo en la época, es negro. Ustedes van a ver los cuadros pintados de la época, cuando se representa el diablo es negro. ¿Por qué? Porque todos decían, los teólogos sostenían, los fisiólogos, que a los negros y negras los hizo el diablo y no Dios. Mirá qué simpático como pensaban, ¿no? Y efectivamente, nada asombra entonces que Antona Pérez, que frecuenta caballerizas, se transforme en lo que en la época se llamaba mula del diablo o del infierno, porque la monta el demonio, ¿no? Y mula del diablo, casualmente, no es otra cosa que la esposa de Lázaro, que es la manceba de un clérigo, a las que también llaman mula del diablo. Con lo cual, todo el juego de refracciones, vamos viendo que entre mamá y la esposa hay un ida y vuelta brutal, ¿no? Es decir, hay un componente folclórico que apunta al determinismo, es decir, cuáles son los nombres.
Y precisamente, bueno, Zaide es un nombre estereotipado de el moro, ¿no? Desde los romances de Lope, bueno, mira Zaide que te aviso, es como el nombre el que conocían los españoles de los árabes, más o menos, ¿no? Pero el que es muy interesante es Lázaro, porque efectivamente Lázaro, hay toda una tradición bíblica ligada al motivo de Lázaro, el muerto y resucitado, el que vive 2 veces, ¿no? Entonces, bueno, no solo está el motivo durante el relato sobre los renacimientos, todas las muertes simbólicas que va teniendo Lázaro, es decir, como un personaje destinado a morir, renacer, ¿no? O sea, hay toda una seguidilla de muertes simbólicas que lo vuelven conocedor del otro lado y un retorno a este mundo, pero también la posibilidad de que efectivamente la gran muerte simbólica sea su prestigio. Entonces, renace, Lázaro del final es como que queda también como un texto abierto respecto de lo que es el discurso de la mala opinión, de la infamia, logra con su texto acallar la infamia, ¿no? Esto objetivamente es un trabajo con motivos folclóricos propios del universo nominal, es decir, el nombre funciona para señalar un determinismo y nosotros cuando empezamos a leer el texto, al menos en esa caja negra que es donde está toda la familia metida, ¿no? Sabemos que ahí se nos están diciendo, bueno, probablemente todo esto determine el desenlace. Esto es interesante porque, contrariamente al determinismo, lo que se articula después es como novela de aprendizaje, es una suerte de incipiente novela de aprendizaje. Es decir, el relato de la mala educación del niño, qué es lo que aprende, qué es lo que logra transformar o no. Entonces, por más que uno pueda leer que el comienzo determinista se espeja en el final determinista, no es menos cierto que hay una transgresión en el formato narrativo de la epístola cuando Lázaro cuenta su vida, porque es todo el tiempo la apuesta o la tensión por decir, bueno, me esforcé por aprender, quise progresar, le puse onda al tema, creí que la vida era esto de aprender algo y devenir algo distinto, ¿no? Hasta que al final, como el retorno de lo reprimido, volvemos a qué es el omen de la madre, el omen del padre y la incómoda situación del lector, ¿no? Hubo progreso, hubo aprendizaje, hubo devenir, operó el determinismo, ¿qué es lo que operó en ese desenlace, ¿no? Y en el final es muy interesante porque el trabajo con los materiales folclóricos se da básicamente en el nivel del refranero. ¿Por qué? Porque el refranero, entre las cosas que se ocupa, son de los roles estereotipados de las funciones sociales, ¿no? ¿Qué son los tejedores? ¿Qué son los sastres? ¿Qué trabajos? ¿Qué esto? ¿Qué aquello? Y están todos asociados. ¿Por qué es importante el refranero como otra variable de determinismo? Porque el refranero, en alguna medida, construye un universo opuesto al discurso. Si el discurso o la narración es como un gesto, si se quiere, moderno, que cree en algún punto en la libertad, el refranero apuesta al determinismo, de tal palo tal astilla. No existen refranes donde dice o puede ser opción A o B o C o D o J. Es decir, el refranero construye una lógica de lo real donde efectivamente de producirse tal cosa se produce tal otra, ¿no? Entonces, el comienzo del Lazarillo tiene en la secuencia inicial, en la secuencia familiar, todo un juego con el determinismo a partir de los nombres. Mientras que en el final, donde efectivamente lo que se despliegan son todos los oficios, ahí el determinismo entra a través del refranero. ¿Y cómo entra? Efectivamente entra de un modo que viene a trabajar en el destinatario. ¿Por qué? Porque el destinatario está leyendo lo que Lázaro dice de
bueno, soy aguador y es como el mejor oficio, porque la gente que te vende, o sea, que está siendo explotada, pero que está bárbaro. Nunca se cansó de triunfar tanto como en este año, que te quieren vender discursivamente una situación que no es tal, y efectivamente todas las cosas que cuentan tienen en la época refranes que solidifican su experiencia en sentidos totalmente opuestos, ¿no? Entonces, ¿él qué dice? Él dice por lo pronto que tiene sus 3 oficios. Del oficio de aguador sabemos que él está en Toledo, que en el centro, que en aquel entonces era la plaza de Zocodover, ya el agua en la época del Renacimiento era insuficiente porque todos los pozos se iban agotando, había que comprarla, y eso es lo que afianza el negocio del aguador, ¿no? Se baja hasta el Tajo, se sube en la mula, o el que no tiene mulas o otra tracción a sangre, lo lleva en sus hombros, y para vender tienen que gritar entre las calles, tienen que gritar que están trayendo agua. Al ser una cosa que ejercía tanto compromiso físico, tanto subir y bajar, ¿no? Si como turistas nos cansa visitar Toledo, imaginemos lo que es cargar con tinajas cargadas de agua. Eso era un oficio que solo hacían los moriscos, con lo cual ya de por sí Lázaro está en una posición cuanto menos incómoda, ¿no? Después empieza el proceso de la valoración positiva de su voz, es decir, grita también, anuncia también su oficio vocal, que el capellán se da cuenta y dice, venite a trabajar conmigo, y toda esa escena además es como la escena de los fariseos del templo, porque todo el contrato se hace en las gradas de la catedral, ¿no? Es decir, la iglesia, cuando estamos en la capital teológica por excelencia del imperio, que es Toledo, bueno, en la catedral hacen contratos comerciales, ¿no? Es decir, termina mostrándolo una curia que efectivamente está más preocupada, no por salvar almas de los individuos, sino por salvar arcas de la congregación, ¿no? Porque además todo lo que se dice del contrato del capellán con Lázaro, Lázaro lo cuenta como diciendo, no, es fantástico, trabajo 20 horas, duermo 2, y me pagan cada 8 meses 5 pesos, ¿no? Te lo cuenta como si, más o menos lo que Lázaro dice es eso trasladado a nuestro día, que es algo así como el emblema de la explotación capitalista, porque hay una plusvalía del 300 o 3000%, según los analistas históricos, ¿no? Él dice que después de no sé cuántos años logra comprarse una ropita usada, o sea, un horror, pero él te lo vende como que está contentísimo, ¿no? Después viene toda esta cuestión de aliarse como efectivamente con el poder eclesiástico. En su relato del proceso, como si fuese una especie de rojo y negro que anticipa visionariamente cómo se va a resolver el sistema social, Lázaro, entre otras cosas, nos dice que el provecho está asociado a la iglesia. Es decir, que si hay que progresar, además de, si tenés esposa, prestársela al cura, hay que saber transar con el poder eclesiástico. Porque todos los contratos que van a ir están siempre con la sombra de un cura o de un capellán detrás organizando, porque además todos los oficios que él realiza, vender vinos, el agua, estaban centralizados en congregaciones de oficios que casualmente eran religiosas, ¿no? Es decir, todo lo que Lázaro nos va diciendo, entre otras cosas, es cómo la posibilidad de ingreso, admisión, acceso al escaño social más bajo, lo controla también la iglesia, ¿no? Y además, después está, por ejemplo, el tema de los objetos perdidos y las cosas que él tiene que vocear como que ha encontrado, ¿no? Ese oficio es terrible porque ya en los refranes glosados goza de una malísima fama, ¿no? Todos estos oficios ligados a lo vocal en realidad están marcados en la orilla por la infamia, ¿no? Ya en los refranes decían que nadie debería vivir en una tierra
donde hay que comprar el agua, ¿no? Este es el punto cardinal en torno a la impugnación de esta supuesta bonanza, ¿no? Y además el trabajo más desagradable, al menos para nosotros a la distancia, también es el de ser porquerón, porque efectivamente el porquerón es el que es auxiliar de la justicia y termina gritando justicia cuando la justicia prende a alguien, ¿no? Es como asistente de Ratti, ¿no? Pensémoslo. Entonces, ¿y por qué es una torsión ideológica virulenta? Porque efectivamente el que fue prendido por la justicia fue papá. Al padre, en el inicio de su periplo, la justicia lo prende. Y él termina, en el final, en su triunfo, en su apoteosis, gritando justicia, como otros porquerones gritaron justicia cuando prendieron al padre, ¿no? Y él además nos lo vende como que es fantástico esto, ¿no? Y efectivamente, estos oficios vocales son además los oficios propios de la gente más inculta, de los más analfabetos, ¿no? Y por eso son los más infamantes. En todas las cortes que presidió Carlos V en esa época, la del 1523, 25, 28, 32, 34, 37, hay como una obsesión con los pregoneros analfabetos, con el tema de que hay que regular ese oficio, hay que intervenir imperialmente sobre el ejercicio, ¿no? Y por el hecho de que muy pocos llegan a estampar una firma, ¿no? Con lo cual, después de este verosímil tan degradado de lo que son los porquerones, uno dice, ¿y Lázaro entonces cómo escribe esto? ¿Quién es Lázaro? O sea, ¿cómo puede ser que el porquerón, Lázaro dice que él es un porquerón, que es alguien que por poco es un certificado de analfabeto full time, y nos escribe este texto? ¿Quién escribe el texto? ¿Es Lázaro? ¿No? Bueno, es una gran grieta, ¿no? Entonces, sabemos que con la voz Lázaro vendió agua, vino, objeto perdido, y que finalmente llega a gritar el nombre, delito y condena de los condenados, ¿no? La venta del vino en aquel entonces la concentraba el patriciado toledano, ¿no? Eran los productores vitivinícolas de la región, y la hermandad de San Agustín, una hermandad religiosa, concentraba los dividendos, ¿no? Pero ya se sabía por los refranes que no todo el vino que se vendía era bueno. Él dice que vende vino, pero en la colección de proverbios de Vallés dice pregonar vino y vender vinagre. Es decir, son oficios asociados también a la trampa, ¿no? Es decir, Lázaro llega a un estatuto final de triunfo, de gloria, pero todo lo que va a contar es disémico, por lo menos opinable, por lo menos tiene luces y sombras, porque nos puede hacer parecer una cosa, pero también es otra, ¿no? Sabíamos que los religiosos toledanos son los que producen, venden y lucran con el vino, y efectivamente toda esa fama, digamos, el triunfo público, social, tengo empleo, me instalé, me va muy bien, se contrasta con todo lo que es, digamos, sus logros conyugales o familiares, ¿no? Y ahí empieza todo lo que los refranes van a desmontar de su gloria, ¿no? Él nos vende que no hay ningún problema, que está todo bárbaro, que superó lo del trabajo y que tiene familia. ¿Qué dicen los refranes? En Toledo no te cases compañero. Otro refrán. No te darán casa ni viña, mas darte han mujer preñada o parida. Otro refrán. Por casa ni por viña no tomes mujer parida. Otro refrán. Quien lejos se va a casar o va engañado o va a engañar, ¿no? Es decir, el cancionero de obras de burlas, que es más o menos de la misma época, ya anunciaba el tópico de las mujeres toledanas, como la de Lázaro, que tienen el himen surcido de por lo menos haber parido 2 o 3 veces, como la mujer de Lázaro, según las malas lenguas, ¿no? Y además está el tópico construido también sobre las queridas de los curas, ¿no?
Dice, cada año otro refrán, por los ramos en viuda y por los reyes pare, la criada de mi compadre. Y tiene una glosa que lo explica, dice, el padre clérigo tenía acceso a su criada, dejábala el domingo de Ramos, después de Pascua tornaba a ella y preñábala. Venía a parir a los 9 meses, que era el Día de los Reyes, ¿no? Todo este juego de palabras, de Pascua, Día de Reyes, bueno, efectivamente lo que está diciendo es que todos sabemos que los curas de Toledo tienen queridas, tienen mancebas, ¿no? Y yo les había adelantado lo de mujer sospechosa, ¿no? Martín de Ayala, que es el arzobispo de Guadix, dice, es necesario aclarar qué es una mujer sospechosa o qué vamos a entender por mujer sospechosa, dice. Y porque nadie ignore qué se entiende por mujer sospechosa, anoten, declaramos con longueza que se sufre aquella ser mujer sospechosa que no es madre, ni hermana, ni hija de hermano o hermana, ni tía hermana de padre o madre, y toda mujer que no pasare de los 45 años y fuere de buen parecer, aunque sea prima hermana si no es casada, ¿no? Es decir, así como un mix categorial, ¿no? Empezamos con la enumeración, después decimos, bueno, no más de 45, todas para abajo sí, y si no es prima hermana y si no está casada, bueno, en realidad había como una gran obsesión de cómo definir una mujer sospechosa, ¿no? Y además, esto empieza desde el refranero también a seguir horadando el prestigio o este supuesto estatuto de triunfo que quiere presentarnos Lázaro en el final, porque Hernán Núñez, otro compilador de refranes, dice, no hay casa harta, sino donde hay corona rapada. La corona rapada es la tonsura del clérigo, ¿no? Y Lázaro habría comprendido, siguiendo a Pedro Vallés, que honra y provecho no caben en un techo, ¿no? Es decir, que si querés triunfar, si querés progresar, si te querés integrar, no vas a poder ser honrado, ¿no? Y hay una explicación muy interesante de Juan de Mallara, que es otro cultivador y coleccionador de refranes, que dice que declara que se entiende por hombre de bien, ¿no? Si hay una mujer de bien, un hombre de bien, dice, lo que se sabe muy poca pasión da, pero sabido y no remediado, argullo dos cosas, que al hombre se le da poco de ello o que no puede más. Aquí nace el sufrir, de donde le llaman hombre de bien y paciente, y por donde la ley lo viene a castigar del lenocinio que usa. Y como es tan menester la comida, así más la honra. Entonces, ¿esto por qué importa? Porque Mallara nos viene a decir que cuando Lázaro dice que se ha convertido en un buen hombre, el buen hombre en realidad es el cornudo, ¿no? La confesión viene oculta con la disemia de todos estos vocablos que el refranero ha connotado de otro modo. La buena mujer para el refranero es la puta, con lo cual el autoelogio final tiene su cara de mundo al revés, ¿no? Lázaro se ha arremado a los buenos, es decir, a los malos. Ser bueno en realidad es ser un hombre infame. Ser hombre de bien es haber perdido el honor conyugal y conformarse con ello. Ser una buena mujer es ser una puta, una de mala vida. Y hay un enigma en la época que el refranero también recoge, de Pedro Vallés y también Hernán Núñez, que recogen el mismo, que dicen, ser puta y buena mujer. ¿Cómo puede ser, señor bachiller? Porque efectivamente está trabajando sobre la idea de que la expresión buena mujer, que es la obsesión de Lázaro del final de es tan buena mujer como que vive dentro de las puertas de Toledo, en realidad lo que está diciendo es que es puta, ¿no? Los refranes decían en la época que los hombres debían creerle a las mujeres porque si de ellas desconfiaban estaban ante un caso de honra, ¿no? Operaban en este punto como una suerte de manual conformista, confirmando esto de que no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni ciego que el que no quiere ver. Por eso, el final, nosotros tenemos que tener presente que se cierra, no casualmente sobre
la referencia a las glorias imperiales en Toledo, ¿no? Es el momento donde el fresco adquiere su dimensión más majestática, se habla del emperador, se habla de todo lo que sería la sociedad en su esplendor máximo, en su triunfo, y esta jocosa travesía es donde el recorrido de un individuo que vive en la capital neurálgica de la Iglesia española, que es la que se dice campeona del catolicismo, donde precisamente sus habitantes han abandonado todo tipo de práctica honrosa y los representantes eclesiásticos las verdaderas prácticas cristianas, ¿no? El relato parecería terminar siendo algo así como el fruto amargo, ¿no? Donde el lugar de Pedro y sus herederos está ocupado por los fariseos, por los mercaderes del templo, por encarnaciones degradadas del diablo, ¿no? El refranero parece indicar que efectivamente todo lo que nos cuenta Lázaro es mentira, porque todos los motivos, todos los oficios, todos los progresos conyugales, el refranero lo decodifica de otro modo, y no deja de ser irónico que en el recorrido espacial que hace Lázaro, la última ciudad entre Maqueda, que es donde él la abandona al traído de Maqueda hasta llegar a Toledo, la última ciudad antes de llegar a Toledo en ese camino se llama Lázaro Buey, Lázaro Cornudo, ¿no? Es decir, ingresa a la ciudad imperial por la puerta que lo va a hacer cornudo. Bueno, para la próxima lean del Guzmán lo que es el libro 1. Son capítulos 1 a 7, terminan con Osmini Daraja.